Aquí estamos listos para cualquier inquietud que pudiera tener. Bueno, para molestarlo, doctor, como siempre, mire, hay polémicas que definitivamente hay juristas de mucho conocimiento, como el caso suyo, que definitivamente nos puede dar luces a la ciudadanía en general. Por ejemplo, este tema, esta polémica que se ha presentado hoy entre la Asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana, entre la Asamblea y el gobierno realmente, en medio del Consejo de Participación Ciudadana, por la superintendencia de bancos o el superintendente de bancos. Legalmente, ¿a usted qué criterio tiene sobre esta polémica? Bueno, hay que hacer mención a varios temas, Vicente, para poder entender la conclusión o una postura jurídica. Lo primero es que el presidente de la República tiene la potestad, esto es el poder de armar una terna y enviar esa terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que luego de una revisión y análisis de los documentos enviados junto con los nombres, el Consejo pueda elegir al nuevo superintendente. Es decir, potestad total del presidente de armar la terna. Una vez que el presidente envía la terna, el control del presidente terminó. ¿Por qué terminó? Porque el superintendente de bancos no es un empleado del presidente de la República. Y esto es muy importante. Es decir, el presidente lo que tiene es la capacidad de poner unos nombres de posibles candidatos. Una vez que envía los candidatos, ya el presidente no tiene ningún papel que cumplir, le corresponde al Consejo de Participación. En este caso, viene el Consejo de Participación, descalifica a los 3 candidatos y en una reconsideración de la última decisión decide escoger al señor González. En ese momento, lo que correspondía era que la Asamblea posesione directamente al señor González, porque ya había un proceso de selección que había concluido dentro del Consejo. Y aquí viene lo que desgraciadamente genera esta situación de incertidumbre. Viene una ciudadana cualquiera, es decir, nadie que haya participado en el concurso, sino una señora que apareció por allí. Y esta señora presenta una acción de protección ante una jueza en San Borondón. Y la jueza de San Borondón acoge la acción de protección, concede la razón a esta señora desconocida y al hacerlo declara nulo el proceso de designación del superintendente. Y esto es importante porque cuando declara nulo, la jueza señala ha obrado mal el Consejo de Participación. No obstante, recuerden ustedes que de toda la información pública, el Consejo como que se lava las manos, ¿no? Y el Consejo es el que origina el problema. Bueno, sin perjuicio de ello, lo que la jueza dice es, señores, su concurso es nulo, esto está terminado, y por tanto, ustedes, señores del Consejo, tienen la obligación de pedirle al presidente que el presidente envíe una nueva terna. El presidente envía una nueva terna, empieza a diseñarse el sistema para elegir al nuevo superintendente, y a la par que esto ocurría, un juez desde Yaguachi dicta unas medidas cautelares y dice que no, que la Asamblea debe proceder a la posesión. No obstante, casi acto seguido, casi 24 horas después, el juez de Yaguachi da vuelta atrás y dice, no, yo no puedo pronunciarme sobre esto porque ya la jueza de San Rondón lo hizo. Entonces, cuando ya hay un nuevo proceso en marcha para un nuevo superintendente, viene la asamblea y posesiona al señor González. Entonces, la pregunta y el pronunciamiento jurídico es, ¿podía la Asamblea Nacional posesionar al señor González cuando antes una jueza, corrupta o no, ese es otro tema, cuando una jueza había ya declarado nulo el proceso? Y la respuesta es no. Por tanto, no podía posesionarse ante la Asamblea. Entonces, ¿cuál es el escenario actual? Que la posesión que ha tenido el señor González no está pegada a la ley y, por tanto, no tiene la capacidad o la condición jurídica de superintendente, porque esa condición jurídica que se la dio la designación del Consejo de Participación fue declarada nula por una jueza. Ahora, permítame concluir esta primera idea con lo siguiente. La pregunta es, la resolución de la jueza Larisa Ibarra de San Borondón, ¿es una jueza que obró en derecho? ¿Es una resolución apegada a la Constitución, a la ley, etcétera? Y mi respuesta es no, absolutamente no. Es una decisión aberrante desde el punto de vista jurídico, no resiste ningún análisis académico, es probablemente el fruto de un acto de corrupción directa, que puede ser, le dieron dinero o la presionaron o la amenazaron,
o simplemente le ofrecieron algo a cambio, porque ninguna persona en su sano juicio, en sus cabales normales, puede dictar una resolución judicial tan aberrante. Pero aun cuando la resolución judicial sea aberrante, la pregunta clave, Vicente, que tenemos que hacernos los ecuatorianos, que tenemos que hacernos, es, ¿debe cumplirse en el Ecuador con una decisión judicial por aberrante que sea? Y la respuesta es sí, tiene que cumplirse. ¿Por qué? Porque en el Estado de Derecho y en la democracia ecuatoriana, las funciones, los roles están divididos y separados. Es decir, así como hay una asamblea que puede posesionar a un funcionario, que puede dictar leyes o que puede fiscalizar, hay otra función que es el Ejecutivo, el presidente de la República, que administra el país. Y hay otra función, la función judicial, que resuelve los conflictos. En el presente caso, ¿hay un conflicto? Sí. ¿Lo resolvió la función judicial? Sí. ¿Tiene que acatarse esa sentencia? Sí. ¿Que es aberrante? Sí. ¿Hay mecanismos para echar abajo esa sentencia? Sí. ¿Qué es lo que está pasando, de hecho, hoy procesalmente? Que ya se presentó una apelación en contra de esta sentencia, esta malhadada sentencia. Asimismo, se presentó un recurso de aclaración y ampliación. Y también en los enredos propios ya se recusó a la jueza. Es decir, la jueza Ibarra ya no es más jueza de este caso, ya está separada del conocimiento de la causa. Por tanto, el juez que entre por sorteo tendrá que pronunciarse sobre la aclaración, sobre la ampliación y enviar el documento en apelación a la Corte Provincial. O inclusive pudiera el propio juez que venga a dictar la nulidad de lo resuelto. Pero en todo caso, será al final de este problema un juez, ya sea la Corte Provincial o ya sea el propio juez que reemplaza a la jueza Ibarra, quien resuelva en derecho el problema. Mientras tanto, hay un acto también que merece todo el reproche. Y ese acto que merece el reproche es la decisión del presidente de enviar fuerza pública, policía, para dirimir el conflicto por la fuerza. Porque los conflictos tienen que dirimirse en derecho, no por la fuerza. Entonces, ¿ha hecho mal el Consejo de Participación? Sí, obró mal. Tanto es así que una jueza dijo que era nulo lo resuelto. Es decir, obró mal. ¿Obró mal la Asamblea? Sí, obró mal porque no podía posesionar al superintendente porque ya no era superintendente. ¿Obró mal el presidente de la República y el ministro de Gobierno al enviar a la policía? Sí, también obró mal. Entonces, este desbarajuste institucional se produce porque, desgraciadamente, estos tres organismos que he mencionado han obrado fuera de la Constitución y fuera de la ley, y eso es lo que nos tiene en esta situación lamentable que hoy por hoy se está resolviendo por la fuerza y no por la ley. Abogado, como diría Tres Patines, en este obridicidio 8 y 15, ¿cuál sería la solución? Bueno, la solución sería que simplemente permanezca encargada la persona al frente de la superintendencia de bancos que corresponda, que no se posesione a nadie definitivamente y que sea la Corte Provincial la que asuma el conocimiento de manera inmediata y en 3, 4 o 5 días dicte la resolución que corresponde. Entonces, si la Corte Provincial ratifica lo resuelto por la jueza Larissa, lo que tiene que ocurrir es que el Consejo de Participación tiene que designar un nuevo superintendente. Y por el contrario, si la Corte Provincial deja sin efecto lo resuelto por la jueza Larissa, entonces la Asamblea tiene que proceder a la posesión del señor González. Pero lo que no puede suceder es que de una parte el Consejo esté nombrando o iniciando el trámite para nombrar otro superintendente. No puede pasar que al mismo tiempo exista un abogado, un economista, perdón, el economista González, que quiera posesionarse a la fuerza. No puede ser que la Asamblea lo posesione y luego saque las manos y diga, pues, y guarde silencio total, porque eso genera caos, Vicente. Y tampoco es aceptable que esté la superintendencia de bancos rodeada de policías. Este no es un estado dictatorial, esta es una república. Y en una república los nombramientos de funcionarios, bien o mal dictados, se resuelven jurídica o políticamente, pero no con mano militar. Entonces creo que lo primero que tendría que hacer el Ministerio de Gobierno ya inmediatamente es retirar la policía de allí. Si el señor González va a tratar de posesionarse y lo hace, entonces estaría cometiendo un delito y la justicia tendría que actuar. Eso es lo que pasaría en cualquier país civilizado, pero nosotros lamentablemente todavía pretendemos resolver los conflictos por la fuerza, sin ley, por la ley del más fuerte, por quien grita más, y en el caso concreto por quien tiene el monopolio hoy de la fuerza, que es el presidente de la República a través del Ministerio de Gobierno.
Entonces, yo creo que la solución es clara, debe darse. El problema es que políticamente no les interesa. ¿Por qué? Porque están resolviendo conflictos políticos utilizando muy mal, por cierto, la función judicial. Muchas gracias, doctor. 8:17, el economista Osvaldo Calderón, 8:17, le tiene pregunta, doctor. Preguntas. Gracias, licenciado. Saludos cordiales, doctor Campaña. Buenos días. En esta suerte de aberraciones que se han presentado en el aspecto jurídico, de acuerdo a lo que usted ha mencionado, busco una suerte de precisión. Usted mencionó que el Consejo de Participación Ciudadana obró mal. ¿En qué round de esta pelea obró mal el Consejo de Participación Ciudadana si al tenor de lo expuesto por usted, la terna fue enviada por el Ejecutivo? Ahí terminaba la relación del Ejecutivo y la resolución sobre la terna la tenía el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Es en ese round en donde obró mal el Consejo? Según lo señalado por la jueza Larisa Ibarra, sí. ¿En qué sentido? Son 3 miembros que tenían que ser calificados y analizados. La primera persona de la terna aparentemente no cumplía los requisitos, en apariencia. La otra persona también de la terna incumplía y por tanto quedaba González. Pero cuando tenía que votarse por la designación de González, no hubo los votos necesarios, según señala la jueza, y por tanto hubo que plantear a nivel del Consejo de Participación una reconsideración. Y allí es donde dice la jueza que no cabía esa reconsideración, porque ya cuando al principio no hubo los votos para designarlo, ya cesó la facultad nominadora del Consejo de Participación. Esa es la tesis de la jueza. Entonces, es en ese momento en el que se habría producido, según opinión de la jueza Ibarra, la violación, y por tanto es allí donde se produce el vicio que le permite a ella declarar esta nulidad. Ahora, sin perjuicio de esto, hay algo que no debe pasarse de vista. Yo concluía en mi intervención anterior señalando que desgraciadamente conflictos políticos están siendo llevados a la justicia. Y mire, hay algo muy importante que en lo que no hemos reparado, y es un tema esencialmente político. ¿Qué es lo que ocurre cuando descalifican a la candidata primera en la terna, que era en definitiva la candidata del gobierno? Aparece este señor González. Y vienen ya lo que es público, a Aparicio Caicedo, le piden la renuncia, le dicen no tienes la confianza del presidente. Entran allí a dimes y diretes, no se sabe quién dice la verdad, no se sabe quién miente. Pero hay un hecho muy importante que lo declaró Aparicio Caicedo ante Ecuavisa Internacional en un space en Twitter. ¿Qué es lo que dice Aparicio Caicedo cuando le dicen cómo es posible que se haya colado esta persona que el presidente de la República ni la conoce ni es de la confianza? Y Aparicio Caicedo dice, es que hubo recomendaciones. Y hubo recomendaciones y enviaron la carpeta, y al ver la carpeta, pues en apariencia estaba bien. Y esto debe llamar profundamente la atención, porque está claro que el señor González entró por recomendación de alguien muy poderoso que motivó al presidente a, sin conocerlo siquiera, meter su carpeta. Es decir, el presidente de la República estaba aceptando una recomendación que puede tener varias lecturas. Estaba pagando un favor, que no lo sabemos. ¿A quién le interesa tener superintendente de bancos propios? Pues a algún banquero, ¿verdad? Claro. Entonces estaba cumpliendo un favor de algún banquero, engañando al banquero, porque en definitiva, si le envían una carpeta y usted la pone en segundo o tercer lugar de la terna, porque está convencido de que el primero en la terna es quien va a ser designado, usted pues le está tomando el pelo al banquero que le recomienda. Pero acá le jugó mal el número, y finalmente resulta que el recomendado se movió sus hilos de lo que se afirma públicamente y logró la designación. Entonces, esto políticamente debe llevarnos a una enorme reflexión. En esto no hemos reparado. Significa entonces que los grandes, altos, más importantes cargos del país se están escogiendo por recomendaciones y no por méritos. Esto es grave, esto es muy grave para la sociedad. Entonces, al final del día, resulta que como no le jugó el número al presidente, la terna se le desarmó, han armado desde la propia presidencia de la República este entuerto. Y una observación además fundamental. ¿Quién es esta persona que de repente aparece y presenta la acción de protección? De lo que yo he podido revisar o tratar de buscar, es una persona, se llama Michelle Guerra. ¿Quién es Michelle Guerra? ¿Es interesada en el proceso? ¿Obedece a algún partido político? ¿Es vinculada a la presidencia de la República directa o indirectamente? ¿Es vinculada a algún alto funcionario de gobierno?
Porque ocurre que esta señora, Michelle Guerra, que arma semejante lío jurídico presentando una acción constitucional que a todas luces es una manipulación del sistema judicial, resulta que nadie repara en ella, nadie sabe quién es. Esto no es aceptable. Es decir, mañana no puede ser que venga Juan Piguave, con el respeto de los señores Piguave, pero no puede ser que venga Juan Piguave y presente una acción en un caso en el que no tiene ningún interés, porque de lo que se sepa ella no formaba parte de la terna, ni de funcionaria pública. Entonces, ¿qué hace esta señora presentando una acción de protección? Yo creo que allí hay un tema que, en mi opinión, la fiscalía debe investigar, porque si hay manipulación y control político de los jueces, eso es un delito. Y por tanto, no puede ser que la fiscalía en este caso guarde también un total silencio. Yo creo que ya estos tiempos en los que se presentaban acciones de protección en cualquier lado, Yaguachi, cualquier pueblo, esto tiene que terminar. Estos tiempos ya no son para que estas conductas irregulares se sigan produciendo. Entonces me parece que es necesario ya poner orden en el país, y el orden lo pueden poner solamente los jueces, la judicatura. Entonces, cuando tenemos jueces de instancia, el juez de Yaguachi, de Ventanas, de Milagro, de Manjar Alto, que son en definitiva jueces que obran mal, pues tiene que venir la Corte Provincial y decir en sus sentencias que obran mal y por tanto ser destituidos. Yo creo que llegó el momento de un profundo saneamiento y una profunda reforma en el sistema judicial. El tiempo se nos vino, doctor, 8:23, pero aquí hay una gran verdad ante lo que usted dice y lo que hemos visto como ciudadanos todo el mundo. Casi todas estas sentencias, si se quiere, o estos dictámenes de jueces son de cantones pequeños, definitivamente no de ciudades grandes. ¿Por qué? Eso tendríamos que averiguar. 8:24. Nos quedan un montón de preguntas. Sí, doctor. Sí, pero yo le contesto eso rapidísimo. ¿Por qué? Porque evidentemente el control político de los jueces de pueblo es absoluto. O político o económico es absoluto. Entonces aquí usted va a cualquier pueblo y tiene que cualquier fulano sin mayor historia es juez. Sí, eso es parte de la desgracia de nuestro país. Es una gran verdad, doctor. Se nos quedan un pocotón de preguntas. Lo vamos a seguir molestando porque hay otros temas para consultar con usted. Porque ha sido claro, totalmente claro ante esta situación. Muchas gracias, doctor. A usted, Vicente. Muchísimas gracias.